Hola, soy Alejandro López y esto es e-Testing. Técnica: observación sistemática. Las técnicas de instrumentos de evaluación nos van a ayudar a conocer el logro de aprendizaje de cada alumno. En esta ocasión vamos a ver una de las técnicas más usadas, la observación sistemática. Ya sabemos que las técnicas de evaluación nos sirven para ver las maneras sistematizadas que emplea el docente para comprobar los avances logrados por el estudiante. Una de las más usadas es la observación sistemática u observación directa, y se trata de mirar lo que ocurre en un contexto de aprendizaje. Podría usarse, por ejemplo, cuando un explorador visita una tribu indígena. El método sería simplemente mirar el comportamiento de cada uno de los integrantes, sus costumbres y, con el tiempo, captar la estructura de las acciones sobre algún aspecto determinado que queramos evaluar puntualmente. A continuación, veamos algunas características de ella. Representa una de las técnicas más valiosas para evaluar el desarrollo del aprendizaje a lo largo de un periodo formativo. Proporciona información inmediata del proceso de enseñanza-aprendizaje, relevando aspectos como logros del alumno, desarrollo de capacidades, dificultades encontradas, etc. Se puede emplear en cualquier momento de una actividad, unidad didáctica o proyecto. A través de ella podemos percibir las habilidades conceptuales, procedimentales y actitudinales adquiridas del alumnado, de forma detallada con el propósito de brindarle orientación y retroalimentación, cuando así lo requiera, para garantizar el aprendizaje. Puede ser usada a nivel grupal o individual. Puede usarse el muestreo de evaluación, que es una subtécnica por la que se elige con un criterio determinado a un grupo de alumnos para hacer este tipo de evaluación, es decir, no se evalúa el 100% de los alumnos en un instante, sino en una muestra seleccionada en varias sesiones, hasta que todos queden evaluados. Para emplear correctamente la observación sistemática hay que definir muy bien las dimensiones que el docente quiere evaluar, es decir, tenemos que seleccionar correctamente el instrumento de evaluación que vamos a usar para recoger las evidencias del progreso de cada alumno. Para la verificación de tales aspectos se puede hacer uso de instrumentos tales como lista de cotejo, rúbricas, escala de estimación, guías de observación, entrevistas, autoevaluación y coevaluación, entre otras. En este sentido, dependiendo de quién sea el observador que va a medir y valorar el nivel de progreso del alumnado, se pueden dar varios casos, por lo que se podrían emplear distintos instrumentos de evaluación. Si el observador es el profesor, es una evaluación objetiva. Se puede llevar a cabo con una rúbrica, lista de cotejo o guías de observación. Si el observador es un alumno que se mide a sí mismo, es una autoevaluación. Se puede llevar a cabo a través de rúbricas, lista de cotejo, telaraña de autoevaluación. Si el observador es un alumno que mide el logro de otro alumno diferente, se trata de coevaluación. Se puede llevar a cabo a través de rúbricas, lista de cotejo, entrevistas, guías de observación. Para diseñar bien la evaluación a través de la observación sistemática, vamos a tener que elaborar un instrumento acorde con las dimensiones que queremos medir en nuestro alumnado, así como los distintos niveles de logro. La elaboración de estos instrumentos la veremos más adelante en el apartado de rúbricas, lista de cotejo, escala de estimación, autoevaluación y coevaluación. En los contenidos adicionales tenéis disponible cómo se utiliza esta técnica según rúbricas, coevaluación y lista de cotejo, así como su uso en entorno de línea. Muchas gracias.